¿Cómo anda, doctor? Bienvenido. Muy bien, gracias. Un gusto hablar con ustedes. Uh-huh. Me parece un proyecto descabellado. Desde el punto de vista técnica no tiene el menor sostén constitucional, porque la Corte Suprema no es un tribunal federal, es una instancia extraordinaria que solo entiende una vez que se han agotado las ordinarias, las instancias federales inferiores, y en ese caso decide si va a intervenir o no. Para ello debe observar si se ha producido o no una violación a alguna de las garantías o derechos reconocidos en la Constitución Nacional. Entonces, esta idea de poner como suerte de delegaciones provinciales es un disparate, pero además de todo, no tiene sentido que las provincias tengan delegados en un órgano federal. Las provincias participan en el gobierno federal a través del Senado, es el Senado federal, por eso están todas representadas en un mismo número de representantes. Allí se canaliza el llamado principio de participación de las provincias en la toma de las decisiones nacionales, pero no en la Corte Suprema, porque además no tiene ningún sentido. Bueno, ayer lo estábamos comentando, doctor, lo peligroso que puede ser que cada uno de los caudillos en algunos puntos del país, hemos hablado largo y tendido de este tema, tenga muy cerca a su juez en la Corte. Sí, no, es una feudalización total de la Corte con una visión de alguna manera confederal, que no se compadece para nada con el modelo de corte que tiene la Argentina, que es el modelo estadounidense. Está tomado prácticamente de manera exacta de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1737, y no tiene ningún sentido un número tan amplio, porque lejos de agilizar el movimiento de la Corte, lo va a lentificar de una manera brutal, sobre todo teniendo en cuenta que no se puede dividir en salas, porque en ese sentido, y la doctrina constitucional es prácticamente unánime, la Constitución habla de una Corte Suprema, con lo cual no se puede dividir en salas. ¿Cuál es el verdadero fin o con qué motivo Alberto Fernández propone justamente ampliar a la cantidad de integrantes? Bueno, acá vamos al hueso. La finalidad es de tipo política, no hay otra. Es decir, Alberto Fernández le está rindiendo un servicio a quien ejerce la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner, que se ve sumamente acorralada en sus causas por corrupción. El tiempo pasa y no logra anularlas. Es más, ha habido avances que son muy contrarios a los que son sus objetivos. Frente a eso y a posibles fallos que se han dictado a la brevedad, lo que se quiere es amenazar a la Corte, acorralarla, de alguna manera ponerla sobre ascuas para que se inhiba de tomar ese tipo de decisiones. Lo cual no les ha dado ningún resultado hasta ahora, todo lo contrario. Yo creo que la Corte, cuando se ve más acosada, más ha demostrado que saca fallos que van en el sentido del imperio de la ley, de lo que la Constitución dice, no de los deseos de los gobernantes. Así que me parece que es una decisión peregrina, que de ninguna manera avanza, sino que retrasa, que además en el caso que lograran sancionarla, cosa que dudo, porque en diputados todas estas iniciativas, ya aún antes, cuando el oficialismo tenía una primera minoría más numerosa que la que tiene actualmente en diputados, no lograron pasar ninguno de las propuestas vinculadas con la organización de la justicia. Ahora me parece que sería más difícil todavía. Ahora, aún si lo lograse, luego, en el Senado, para designación de nuevos miembros, hace falta el voto de los 2/3 de los presentes. Y eso es imposible que lo logren. Doctor Sapsay, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Un gran gusto. Les Igualmente. mando un saludo y les pido después que me manden el audio, que yo lo subo a mi canal de YouTube. Desde luego, así será. El doctor Daniel Sapsay,